Romanos. Gracias. Romanos, vamos a Romanos. Sí, en el capítulo número 1, decía de Romanos, capítulo número 1. Aquí está. Capítulo número 1. Y recuerde que la idea es que si usted tiene alguna pregunta, algo que quisiera quizás agregar, siéntase cómodo de hacerlo, ¿sí? Habíamos nosotros, perdón, llegado hasta el versículo número 13, ¿no? Y vamos a leer casualmente el versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, ¿no? Pablo hablándole a esta iglesia, a quien personalmente hablando nunca había compartido un servicio, con quien nunca había compartido un servicio, conocía, por lo menos sabemos a Priscila y Aquila, que sí congregaban en ellos, pero nunca había estado con ellos. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado, o sea, no he podido, ¿no? Y si iba, la idea era para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo no es que simplemente, no es que iba simplemente a ser amigos, ¿no? Que tampoco era algo equivocado o es algo equivocado. Pablo iba con el propósito de que estos hermanos puedan crecer en él. Y en realidad entiéndase, sí, número uno, para eso vino Jesús, para que nosotros conozcamos la fe y crezcamos en esa fe. Número dos, para eso estableció su iglesia, ¿sí? Para que nosotros también comprendamos cuánto necesitamos de crecer en la fe en Cristo. En razón a que nosotros somos sociedades cada vez más sociables, ¿no? Entonces queremos que también las iglesias sean más sociables. Y que no está mal que seamos más sociables, pero el tema está en que podemos caer, si no tenemos cuidado, en que lleguemos a ser más sociables que espirituales. ¿Sí? O sea, que nos importe más lo sociable a el mensaje del evangelio en nuestras y nos va a pasar. Si nosotros tiramos para ello, vamos a dejar el mensaje, por más que digamos, no, porque el mensaje es lo más importante y lo sabemos. Sí, pero nosotros somos, lamentablemente, en este sentido, fáciles de ser distraídos y nos podemos distraer. No debemos nosotros dejar de lado el mensaje, ni tampoco dejar de lado la cabeza de la iglesia que es Cristo. Y Pablo creo que aquí en este pasaje que vamos a considerar lo demuestra y mire lo que él dice, sí, en el versículo 14, a griegos y no griegos, y a no griegos, a sabios y a no sabios, pero mire lo que dice al final, soy deudor. O sea, Pablo lo que está diciendo es que ciertamente él tiene una deuda con eso. ¿Cuál es la deuda? ¿Por qué razón es que tiene esa deuda el apóstol Pablo? Bueno, es muy sencilla, ¿sí? Esa deuda se encuentra en el versículo 1. Si usted presta atención, en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser. O sea, él entendía, este es su llamado, este es un llamado supremo, por lo tanto, él entiende que sí, o sea, yo soy un deudor de ellos. Nosotros también comprendamos, hermanos, que si bien es cierto, Jesús no a todos nos ha llamado, ¿no? A través del Espíritu Santo a ser pastores, pero sí a toda iglesia ha llamado a que también nosotros compartamos el mensaje del Evangelio. O sea, nosotros somos en ese sentido deudores como iglesia, ¿sí? De también compartir el Evangelio. Y que ojalá nosotros seamos, si me permite la expresión, buenos pagadores, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay alguien que usted que le debe dinero a usted quisiera que ese alguien sea un buen pagador, ¿no? Lamentablemente existen muchos que no necesariamente son tan buenos pagadores, perdón, pegadores, ¿no? Y quizás hemos tenido experiencias lamentables al respecto.
Pero lo que desearíamos es que sí sea buen pagador, espiritualmente hablando. Ojalá que nosotros también podamos ser en ese sentido buenos pagadores a ese llamado, a esa deuda que nosotros tenemos con todo el mundo. Entienda usted, con los que les caen bien como con aquellos que no les caen bien. Es con todos, ¿sí? Porque repetimos, el Señor no necesariamente desea que nosotros le caigamos bien a todos. No siempre va a pasar eso. Sí, ojalá que podamos, pero no siempre, más a veces hasta dentro de la, o sea, pues como pastor, dentro de la misma iglesia, no le caigo bien, sobre todo pastores, somos los que más problemas tenemos con ellos por el mensaje que muchas veces predicamos, ¿no? Entonces, eso necesitamos nosotros tenerlo claro, pero si el Señor desea que compartamos su mensaje, ¿sí? Siempre digo que si yo hubiese sido, si yo hubiese sido Jesús, está bien, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Si yo hubiese sido Jesús, o sea, en ese enfrentamiento que Jesús tuvo con Poncio Pilato, ¿sí? Eh, si yo lo hubiese hecho volar a Poncio Pilato, ¿sí? O sea, como Jesús, el creador, el Señor de todo, ¿sí? Yo lo hubiese hecho volar. Jesús no lo hizo volar y lo que simplemente Jesús trató de hacer es hey, esto es de otro reino, ¿no? Esto es otro. Entonces, también nosotros tenemos que entender eso, que no siempre la gente va a estar dispuesta necesariamente a creer como nosotros creemos, no siempre va a estar dispuesta siquiera hasta tolerarnos, ¿sí? Pero nosotros en el Señor tratemos simplemente de ayudar a que otros entiendan, esto es mi convicción, esto es lo que el Señor desea que entendamos y eso es lo que podamos compartir. Pablo menciona aquí a griegos. ¿Quiénes son los griegos? Bueno, no solo son aquellos que nacen en Grecia, que también obviamente se les llamaría griegos, sino también aquellos que llegaron a adoptar la cultura y el lenguaje griego, que sería, pues, estaba esparcida por todo el mundo, conocido en ese entonces. Pero no solo dice ellos, sino también dice a no griegos, pero la palabra aquí, griegos, la primera palabra griegos es el helénicos, de helenista, ¿no? A ellos se les llamaba pues helénicos, ¿no? La segunda palabra traducida acá como griegos viene de la palabra bárbaros, ¿sí? Y en este pasaje posiblemente se esté utilizando para referirse a los judíos. No que Pablo veía necesariamente a los judíos como bárbaros, ¿no? Porque los griegos pues eran más cultos, más educados, en parte, ¿no? En cambio los judíos eran más cerrados, ¿sí? Y siguen siendo bien cerrados en lo que creen. Entonces, más bien los griegos veían a los judíos como, o sea, herméticos, como barba, estos que creen, se encierran y no son de dialogar, no son de aceptar otras cosas, ¿no? Entonces, puede ser que se refiera aquí a ello. Lo cierto es que Pablo decía, hey, yo soy deudor para quien sea. O sea, si es un judío, si es un griego, no hay problema en eso, ¿sí? Y no solo menciona eso, sino que también dice a sabios, ¿sí? Recuerdo. O sea, ya cuando se está en el Nuevo Testamento, es Roma quien está gobernando el mundo. Pero Roma era fuerte, Roma era militar, ¿sí? Grecia fue lo de conocimiento, lo de cultura, lo de arte. Entonces, es Roma quien está ciertamente aquí gobernando, pero lo que adoptan es la cultura griega. Era interesante, por ejemplo, saber que en tiempos del Nuevo Testamento existían amos romanos, ¿sí?
que no eran tan cultos como sus esclavos, los griegos. Es más, a veces compraban esclavos cultos para culturizar a los hijos, ¿no? Eh, o sea, Grecia en ese sentido creció, pero entiéndase que no necesariamente creció culturalmente hablando con un crecimiento divino, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Nosotros, cierto, la ciencia, ¿dónde ha llegado? Pero no que necesariamente se haya manejado en base a lo divino, sino más bien en base a el esfuerzo muy humano de querer, ¿no? Salir, crecer y ser algo o alguien, ¿no? No estoy diciendo que, que, que no es Dios quien pone en uno inteligencia, ¿sí? Pero muchas veces mal utilizamos esa inteligencia y ciertamente crecemos, pero sin necesariamente Dios. Entonces, cuando aquí menciona a sabios, obviamente se está refiriendo a las personas que eran educadas, ¿no? Los griegos y todo ello, pero también a no sabios, o sea, sin amor por la educación o las filosofías, también en ese sentido, ¿no? O las filosofías. Así que eh, todo esto, lo que Pablo está diciendo es, o sea, todo el mundo necesita de Cristo, todo el mundo, y yo soy de uno. Porque usted y yo también somos de, no, no, yo no les predico a ellos, porque no me llevo con ellos. Si el Señor nos brinda la oportunidad, hagamos, ¿sí? Siempre, siempre. Luego dice, así que, y ojalá nosotros pudiésemos tener esta actitud, ¿sí? Dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, o sea, en lo que a mí respecta, en lo que depende de mí, ¿sí? Mira lo que dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, si de mí depende, yo estoy listo para compartir este evangelio ya. Yo estoy listo para servir ya. Ojalá nosotros tuviésemos esa actitud para servir, o sea, estar dispuestos para servir a Dios. No estoy diciendo que tenemos que ser irresponsables, por ejemplo, con nuestros trabajos, dejar el trabajo y no estoy hablando de, pero lo que estoy hablando es que nosotros entendamos que nuestra actitud en todo momento, en toda situación, es servir a Dios o debe ser servir a Dios ya, ¿sí? Pero aquí hablando del apóstol Pablo, y eso también que debe a nosotros como creyentes y como iglesias, ¿sí? Ayudarnos a comprender es, o sea, si hay algo que yo voy a anunciar, es el Evangelio, ¿sí? Es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, o sea, no existe mensaje mejor que ello. No existe mensaje más necesitado que el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de esto, estamos hablando de la palabra de Dios. O sea, hermanos, es triste que nosotros muchas veces como creyentes estamos dejando de lado esto, iglesias estamos dejando de lado esto para nosotros simplemente brindar un mensaje más suave, un mensaje más mezclado, porque de lo contrario la gente no va a escuchar, ¿sí? Y Pablo no tenía problemas con ello. No estamos hablando de que, repito, sí, Pablo vivió en un tiempo en el cual pues la gente no sabía nada, la gente sabía muchísimo. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, la ciencia y las filosofías que existen vienen arrastradas desde el tiempo bíblico, ¿no? Y antes también, ¿no? Entonces, seguimos nosotros necesitando ello. ¿Por qué razón? Porque moralmente hablando, el hombre sigue teniendo el mismo problema y es el pecado. El problema, por otro lado, con muchos de nosotros iglesias, es que no estamos nosotros apuntando a ello, sino estamos apuntando a que los hombres sean mejores para que tengamos una mejor sociedad. Entonces, por esa razón, ya estamos nosotros también comprometiendo el mensaje para que, qué sé yo, ¿no? Se conduzcan bien, sean exitosos y todas esas cosas.
y estamos dejando de lado aquello que Dios nos dice. Jesús, por ejemplo, ¿sí? Jesús vino y señaló a un amo, ¿no? Amo, esto es que tenías esclavos. Oye, tú, ¿por qué razón tienes esclavos? Mm, No lo hizo, no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino para lidiar con ese corazón pecaminoso a través de su sacrificio. Él vino en ese aspecto hecho. No estoy diciendo que lo que hacían los amos no era necesariamente equivocado, pero no vino a tratar de solucionar esos problemas sociales, sino vino a que nosotros entendamos, tú necesitas de Cristo, ¿sí? Y que en Cristo podamos nosotros crecer para, ojalá, ser de bendición para esta sociedad que definitivamente necesita, ¿sí?, de ayuda. Pero el más grande problema no es que la gente no sepa convivir unos con otros. El más grande problema es que la gente no tiene una relación con Dios. Y me dejo entender. Entonces, Pablo también entendía, esto es lo que este mundo necesita. Y qué triste una vez más que muchas veces nosotros pensemos, no, 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 sí, el Evangelio, pero también otras cosas, ¿sí? Y no es así. Dice, así que en cuanto a mí, yo pronto estoy a ir, ¿sí?, tomar un taxi, irme a Roma, aunque a Roma no se va en taxi. Depende de dónde esté uno también, ¿no? Pablo, ¿dónde estaba cuando escribe esta carta? Hemos dicho, todos los caminos conducen a Roma, ciertamente. Sí, en el mar también en el mar hay un camino para Roma. Y sí, en realidad sí era literal eso de todos los caminos conducen a Roma. Sí, Roma se encargó de hacer carreteras, sí, para que todos los pueblos tengan acceso de llegar a Roma, y Roma también, ¿no? Así que Dios hizo una gran labor cuando permitió que Jesús venga cuando vino. Sí, o sea, todo estaba como que para que las cosas puedan mejorar en ello. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Sí? Y decía, ojalá que nosotros siempre estemos dispuestos a servir a Dios, y siempre estemos prestos, sí, siempre estemos listos. Sí, Señor, aquí está. Sí, hermano Renato. Entonces, habría los judíos, los sabios, que ya en el momento en el que pones la contraparte de, como que diga peruanos y no peruanos, es todo el mundo, básicamente, incluyes a todo el mundo. Empezaba una canción que es de Santiago Navío, me gusta bastante, que es La mirada de Jesús. Y que lo que planteaba la canción es, antes de ver a alguien, o de pensar en cualquier persona, imagínate cómo lo vería Jesús. Justo mencionaba personas que normalmente serían desagradables para nosotros. Claro. Dos cosas. Una es, siempre entendamos y llenémonos de Él, y solo así vamos a poder nosotros, en este caso decías, ver como Jesús, ¿no? Llenémonos de Él. Y lo otro es que, entiéndase que, y lo vamos a ver eso más adelante, en esta iglesia, a pesar de que era una iglesia del primer siglo, sí, más o menos un poquito antes del año 60, me parece que se escribe esto, siempre han habido esto de, no, pues yo soy bien peruano, ¿no? Siempre esto ha habido de nacionalismo, ¿no? Siempre ha habido. Y también hubo pues ello en los judíos, y también hubo esto en los no judíos, ¿no? Aunque los gentiles eran más de, no importa, ¿no?, pero igual, ¿no? Y vamos a ver que esto también se deja notar acá. Entonces Pablo ya está diciendo, hey, por mí no hay problema. ¿Sí? Yo voy a hablar tanto a los judíos como a los gentiles o a los no judíos, ¿sí? Porque todos necesitan de Cristo. Y dentro de iglesias también todos necesitamos de Jesús. Así que menciona, ¿no?, en el versículo número 16, y esto qué hermoso.
dice, no me avergüenzo. Yo pienso que esta palabra eh, preferiríamos que ya no exista en el Evangelio, ¿sí? Porque como que nosotros muchas veces nos avergonzamos, ¿sí? No saben, no, ¿qué dirán? No, ¿qué van a pensar de mí? Sí, nos ocurre esto. Y no deberíamos, porque nuevamente, sí, si hay algo de lo cual nosotros en verdad necesitamos como mensaje, sigue siendo el Evangelio de Jesús. Sigue siendo el Evangelio de Jesús. Y no me refiero solo a personas que no son creyentes, me refiero a nosotros también como creyentes. Seguimos necesitando el Evangelio y él lo pone, sí, lo dice, no me avergüenzo, o sea, no siento afrenta por ello, sí, no, o sea, yo no voy a quedar mal, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos ese temor, ¿no? Y si quedo mal con esto, porque si se ríen, si, porque quiera que no, eso pesa, ¿no? Y Pablo dice, no, yo no tengo vergüenza. Y es que, claro, ¿por qué razón tener vergüenza que uno sabe esto es lo mejor que alguien puede tener? O sea, si tenemos vergüenza, ¿por qué razón en realidad en el fondo es? Porque no estamos creyendo en ese mensaje como deberíamos, ¿sí? Porque no estamos creyendo en ello. Porque si usted cree en un mensaje, por más equivocado que ese mensaje sea, la gente va a hablar de, usted sabe, ¿no? Gente habla de lo que cree en cuanto a, qué sé yo, a, a medicina, no, por ejemplo, ¿no? Algunos ven, no tome medicina, no. Otros ven, no, ¿cómo que no? O sea, vamos hasta defender aquello que nosotros creemos. Pero mire usted que muchas veces con el Evangelio no lo hacemos, ¿sí? No que tengamos que pelearnos, ¿sí? Pero creo que nosotros mm, no tenemos quizás esa convicción que deberíamos tener respecto al Evangelio de Jesucristo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿sí? Nuevamente las buenas nuevas, ¿no? Las correctas nuevas. ¿Por qué razón? Dice, porque es poder, y aquí ya estamos hablando de las ligas mayores, ¿sí? ¿De quién es poder? De Dios. O sea, no existe mensaje más poderoso sobre la faz de la tierra que el Evangelio de Jesús, ¿sí? No hay. ¿Por qué razón? Porque es poder. O sea, este mensaje tiene un poder inherente. Este mensaje tiene un poder, ¿sí? Y es más, la palabra poder acá viene de la palabra que nosotros también sacamos, dinamita. O sea, esto es potente. Claro, nosotros la dinamita lo usamos explosivo, pero en el sentido de ser muy potente y estamos hablando de Dios. ¿Existe poder más grande que el de Dios? No lo hay. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Y Pablo lo experimentó. ¿Por qué razón? A ver, ¿qué era lo que creía Pablo antes de llegar a ser apóstol? Creía en el judaísmo y era de los mejores, ¿sí? Y de pronto Jesús se le presenta y Pablo dice, ¿quién eres? Y yo, Pablo se derrite, ¿no? Y mire usted cómo es que el Evangelio de Jesús cambió su vida. De ser perseguidor y hasta asesino, ¿sí? De iglesia, se convirtió en un servidor de este Evangelio. Pablo sabía cuán poderoso este mensaje. ¿Cuántas veces acaso nosotros no hemos escuchado, no, que esa persona se ha convertido al Señor? No, sí, no, pero si parecía bien dura. Es el Evangelio. Y lo triste nuevamente es que nosotros queremos comprometer este mensaje. No, es que si no le habla su lenguaje,
no te van a escuchar, ¿no? O sea, nosotros seguimos pensando que la forma como vamos a ganar a otros para el evangelio es entendiendo cómo piensan. Y Pablo dice, no me importa cómo piensen, sí. Lo que yo sé es que este es el mensaje poderoso del evangelio, porque cuando nosotros una vez más, ¿sí?, tomamos las cosas bajo nuestro control y no las dejamos bajo el control de Dios, nos vamos a desviar. Hoy día en un grupo de la promoción, casualmente, alguien dijo algo que metió la pata, metió la pata. Y no, un compañero menciona y dice, no, creo que te equivocaste y creo que mi educación ¿qué sería? Mis convicciones no me permiten que tú te expreses de esa forma y no voy a cambiar, ¿no? Ok. O sea que está sermoneando a otros porque tiene el derecho para ello, porque supongo que él piensa que está ya muy bien, por eso es que no tiene que cambiar, ¿no? O sea, en lo que nosotros hablamos y expresamos, vamos nosotros a manifestar que ciertamente, sí, no es simplemente lo que Dios dice, sino lo que yo quiero, lo que yo sea, ¿qué sería? Mis manera de ver las cosas y que eso se imponga, porque recuerde que cuando la Biblia enseña y dice que nosotros somos malos, esta palabra expresa no solo somos malos, sino que queremos arrastrar al otro hacia lo que somos nosotros, nuestra maldad. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos de compartir el Evangelio, hagámoslo a la manera de Jesús. Porque, hermanos, vamos a maltratar. Y Pablo aquí está diciendo, sí, esto es poderoso, esto es poderoso, ¿sí? Esto es dinamita, ¿no? Ah, qué hermoso sería si, por ejemplo, cuando no hubiese oportunidades de que prediquemos a otros, dijésemos, vamos a dinamitarlos. No, no, de que vamos a dinamitarlos. Bien, entonces, eso es lo que menciona, es poder de Dios y dice para qué es, ¿sí? Para salvación a todo aquel que cree. Pero que cree qué, a todo aquel que cree qué. Porque usted pregunta a la gente, ¿tú crees en Jesús? Va a decir que sí. La gran mayoría le va a decir que sí. Pero aquí está diciendo algo que creo yo nos da la respuesta. ¿Creer qué cosa? Del Evangelio. De eso estamos hablando, ¿no? El Evangelio, o sea, que crea en el Evangelio, que el Evangelio, ese Evangelio que nos dice somos pecadores y que solo por la gracia de Jesús vamos a poder nosotros ser reconciliados con Dios. Vamos rapidito a Juan, capítulo 1, ¿sí? Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo número 1, ¿sí? Juan, capítulo número 1. Mire lo que se menciona en el versículo número 12 o 13, me parece que es, aquí de acomodo, Juan capítulo 1 en el versículo número 12. Mire lo que se menciona y lo que se dice así. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, mucha gente piensa que con nacer en este mundo ya son hijos de Dios, ¿no? Aquí está diciendo, bueno, obviamente si les está hablando a estas personas es porque ya nacieron en este mundo. Y les dice, tienen que recibir. Y tienen que recibirle, dice, ¿no? Y creer en su nombre. Esto es que este Jesús es el único que puede limpiar nuestros pecados y solo así nosotros vamos a tener el derecho en Jesús, solo en Jesús, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, es creer en el Evangelio. No es solamente porque hoy por hoy, entiéndase,
aún decir creer en el Evangelio puede ser mal utilizado o mal interpretado. Mucho más decir de Jesús. ¿Sí? O sea, decir, no, yo sí creo en Jesús. Todo el mundo casi dice que cree en Jesús. O sea, en nuestra sociedad que es tan religiosa, tradicional, la gran mayoría dice, no, yo sí creo en Jesús. Pero no está hablando simplemente de creer, ¿sí? En el sentido de existencia, sino creer en el sentido de Él es quien con su sacrificio nos puede limpiar de nuestros pecados. ¿Se da usted cuenta? O sea, ese es el mensaje con poder. O sea, no es cualquier otro mensaje. ¿Sí? O sea, si nosotros en este sentido, si me permite, comprometemos este mensaje, olvídense, lo que estamos haciendo es, no sé, en lugar de tener dinamita con pólvora, estamos más bien nosotros teniendo dinamita que en lo cual hay pólvora, pero también hay arena, ¿no? Simplemente, o cenizas. ¿Qué estaríamos haciendo con él? Estaríamos quitando poder a la dinamita. ¿Qué estaríamos haciendo cuando nosotros comprometemos el mensaje del Evangelio? Estamos quitando poder y poder de Dios, ¿sí? Así que sí, es seguro. O sea, este es el mensaje seguro respecto a salvación. No nos avergoncemos de ese mensaje. Sí, no nos avergoncemos de ese mensaje. Que muchos no nos van a escuchar, posiblemente. Que muchos quizás se rían de nosotros, posiblemente. Muchos nos den la espalda, pues, posiblemente. Pero vivamos y creamos en ese, conforme a ese evangelio. Y luego dice, ¿no? Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Rápidamente aquí, sí, ¿por qué al judío primeramente y también al griego? Bueno, parece que en este aspecto, siempre del aspecto que sería divino, sobre todo en el primer siglo, eh, se le veía al judío como que primero tanto en privilegio, pero también en cuanto a castigo, ¿no? Y es que, claro, o sea, todo vino a través de ellos, ¿no? Jesús mismo vino a través de ellos. Y si prestamos atención ahí, nada más en el capítulo número 2, ¿sí? Mire lo que dice en el versículo, comenzando con el versículo 9, ¿sí? Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y luego dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para Dios. ¿Sí? Entonces, por esa razón, nuevamente en el versículo 16, es que Pablo establece al judío primeramente, o sea, esto es poder de Dios. ¿Sí? Poder. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Cree usted que si nosotros fuésemos, por ejemplo, bueno, no ahorita, pero en términos regulares, a Jerusalén, ¿no? ¿Cree usted que nosotros diríamos, sí, lo que ellos necesitan es que les prediquemos el Evangelio? Posiblemente la gran mayoría iba a decir, no, tienes que como que ganártelos, ¿sí? Tienes como que hacerlos que se sientan cómodos contigo como para que escuchen el Evangelio. No estoy diciendo que necesariamente eso estaría mal de por sí, pero lo que estoy diciendo es que nunca comprometamos el mensaje del Evangelio, ¿sí? Nunca comprometamos. Porque quizás nosotros por sacarles palabras de arrepentimiento, le digamos, ya, pero no importa, ya así no, qué sé yo, reconozcas a Jesús, pero pídele perdón a Dios aunque sea. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Sea, este es el mensaje que nosotros necesitamos y que todo el mundo necesita. Y luego dice en el versículo 17 algo también muy importante. Recuerden, Pablo lo que está diciendo a estos hermanos es, yo quisiera estar con ustedes para tener un fruto con ustedes, ¿no? Y ese fruto sería a través del mensaje del Evangelio. Y dice nuevamente en el versículo 17 acerca del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, ¿qué es la justicia de Dios?
¿sí? ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, entiéndase, estamos hablando de la justicia de Dios, ¿sí? Es en este aspecto el ser como Dios. O sea, eso es lo que está expresando acá, de que si nosotros queremos tener una justicia conforme a la de Dios, o si el hombre quiere tener una justicia conforme a la de Dios, es solamente a través de el mensaje del Evangelio, ¿sí? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿sí? Y recuerde solo en Jesús, ¿sí? Cuán maravilloso Jesús debe ser para nosotros. Ah, cierto, todo es Jesús. Para nosotros todo debe ser Jesús, ¿sí? Y luego dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, de esto es revelar en el sentido de manifestar. El Evangelio se manifiesta, esa es la idea, ¿sí? En el Evangelio se manifiesta, ¿sí? Dice, a través de la fe y para fe, o sea, por fe, en realidad fuera de la fe, ¿sí? O sea, que tiene como fundamento la fe, esto es la fe en el Evangelio, ¿sí? La fe en el Evangelio, y dice para fe, esto es como resultado, o sea, dentro de la fe, como resultado para que nuestra fe vaya creciendo. Ese es o sea, el mensaje del Evangelio no es para que simplemente nosotros sepamos más, sino para que nosotros nos conformemos más y más a la justicia de Dios en Jesús. ¿Sí? O sea, eso es lo que es el mensaje. O sea, estamos hablando de, nuevamente, hace rato dije, ligas mayores. Estas son cosas mayores. Estamos hablando de ser justos a la manera de Dios. Y eso solo se puede lograr a través de Jesús y creer en ese mensaje suyo que es el Evangelio. Y que una vez que nosotros tengamos ese perdón de Dios, crezcamos, que no retrocedamos, no decaigamos, sino más bien que vayamos creciendo. Entienda que la meta del Evangelio no es que usted y yo podamos lograr grandes cosas en la vida, que Dios puede hacerlas en nosotros. Lo hizo en tantas personas, ¿sí? La meta es que usted y yo seamos más y más como Dios. La justicia, la santidad, la persona de Dios. Eso es lo que el Evangelio desea. Y es poderoso ese mensaje para él. Creo que nos estamos equivocando de dirección, ¿sí? Creo que más estamos nosotros aprendiendo a escucharnos a nosotros mismos más que al mensaje del Evangelio de Jesús, ¿sí? Hoy día estaba, ya me estoy preparando para Efesios, claro. Y hoy día, mientras estaba preparando, trabajando en ello, me cruzó algo que quisiera compartirlo. No sé, quizás también lo utilice el día domingo, pero decía, mm, yo en verdad deseo lo mejor para todos los hermanos. Yo deseo lo mejor. El problema quizás esté en lo siguiente, que lo mejor para mí está en Jesús y en la obediencia nuestra al Evangelio, sirviéndole a Él en su iglesia. Y creo que no es lo mejor para mí, simplemente, sino ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de la Biblia. Porque a veces se piensan pues que pastores queremos que hermanos no tengan logros, no sean exitosos. Claro que sí deseo, honestamente, sí. Pero sé que eso se encuentra en Jesús. El resto nos vamos a engañar, ¿sí? Y mire lo que termina, cómo termina el apóstol el versículo 17.
como está escrito, y este es parte de Habacuc, ¿sí? Mas el justo, ¿sí? Por la fe vivirá. ¿Sí? El justo aquí se refiere a una persona inocente, una persona santa, una persona correcta. Recuerde, la justicia de Dios, ¿sí? O sea, ser como Dios. ¿Sí? Dice, necesitamos creer, ¿sí? Más y más el Evangelio. Necesitamos nosotros en este aspecto que ser en ello. Este es el mensaje que puede salvar, dar vida eterna, pero también puede ayudarnos a nosotros a vivir conforme a Dios. Poderosísima esta carta, sí, poderosísimo el Evangelio en realidad, ¿no? Todas las cartas son así. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta? Por eso el día domingo, sí, me parece, pues sí, ha de haber sido este domingo porque lo conversamos con los varones, hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que creen ustedes los niños necesitan más? ¿No? Y claro, nosotros pensamos que los niños más necesitan de los padres, y ciertamente los padres son muy necesarios, por eso es que Dios los puso en esa cadena, ¿no? Pero lo que más necesitan los niños, los hijos, es Dios, como todo el ser humano. Lo que más necesitamos es de Dios. Y me temo que muchas veces nosotros, padres, en lugar de ayudarlos en esa necesidad, más bien hasta los estamos apartando de esa gran necesidad. ¿Sí? Y los estamos más bien llevando hacia donde nosotros pensamos deben estar para que sean lo que ellos sean. Tengamos cuidado con eso, sí, entendamos, este mensaje es poderosísimo y este es el mensaje que necesitamos. ¿Alguna pregunta, decía? ¿O algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Pero ya no nos está interesando este mensaje, lamentablemente. Y ya no estamos, por ejemplo, leyendo este mensaje como deberíamos. No estamos obedeciendo al mensaje como deberíamos. Y lamentablemente tampoco estamos compartiendo este mensaje como deberíamos. Y ciertamente todo esto se deja notar en nosotros. Está viendo un programa de un reinado de las abuelitas. Reinado. Reinado, una de las preguntas que a la abuelita que ¿qué es lo que te deja adherencia a los hijos? O sea, ¿tú qué crees que te deja? Claro. Y le dicen los valores, el amor a la familia. Y tú que decides, menciona a Dios es como que da vergüenza. O sea, es increíble. Todas, ninguna era Dios. ¿No? Ya, señora, como que tantas cosas que uno pasa que ya llega un momento en que uno se da cuenta que todo, Claro, o sea, ¿no? claro. Es que hemos llegado a optar por un mensaje que sea aceptable y que nos haga aceptables, ¿no? Y muchas veces el mensaje del Evangelio no es aceptable y nos cuesta, ¿no? Y tratamos de excusarnos, porque eso es lo que es, ¿verdad? Nos avergonzamos, ¿no? Entonces tratamos de justificar ello, de excusar ello, porque Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Pues, ¿cómo nosotros lo tratamos de excusar o justificar? No, hay que saber llegar primero a la gente. Y después ya, y no, lo que pasa es que no estamos confiando en este mensaje. Estamos confiando más en nuestra capacidad que en el poder del mensaje del Evangelio. ¿No? También. Sí, 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 sí. Nos quedamos cierto. No, esto me parece. Nos hacemos de la vista gorda del otro. En fin, honestamente, cada vez más y más, yo estoy convencido de que si hay algo que tengo que predicar a la iglesia, sigue siendo el Evangelio de Jesús. Y disculpen, ¿no? Disculpen mi terquedad. Sí. Pero para eso me llamó también el Señor, ¿no?
Más bien si predicase algo distinto, ya me estaría haciendo, o tratando de ser fiel al Señor. No detenemos ahí. Sí, muchísimas gracias, hermanos, también allá.